El asunto de la salida es mucho más complejo y comprometido que el de la entrada, por dos motivos. En primer lugar, el dinero se hace cuando sales del mercado, cuando cierras la posición, no cuando entras. Fíjate que con una entrada flojeras y una buena salida tú puedes llegar a ganar dinero, pero como tengas una fantástica entrada y una mala salida, eso no tiene remedio. Además, por otra parte, observa que tú la entrada la controlas con una única orden. En cambio, la salida ya depende, como una vez que has entrado, la operación puede ir por diversos caminos, tú tienes que prever para cada uno de esos sus diferentes posibles salidas y poner diferentes órdenes. Así que el asunto es bastante más complejo. Hacer esto, es decir, tener claro qué es lo que vamos a hacer en función de todos los posibles desarrollos de la operación, es lo que se llama tener un plan de trading. Y tener un plan de trading pobre o directamente no tener un plan de trading es, sin ninguna duda, la causa número uno de los problemas de los traders en desarrollo. Por eso tenemos que machacar muy bien esta parte. Un plan de trading flojo nos va a llevar a confusión, a pérdidas, a desorientación. En esto no podemos fallar. Así que este es el primer cabo que vamos a atar. ¿Cómo hacer un plan de trading? Si lo piensas, no es tan complicado, vamos a ver. Se trata de enumerar todos los posibles desenlaces de una operación y planear algo para cada uno de ellos. Pensemos, ¿qué es lo que puede pasar una vez que se dispara tu orden de entrada en el mercado? 1. Que el precio se mueva completamente al revés de lo que nosotros teníamos previsto. Bueno, este escenario lo tenemos contemplado con la orden de stop loss. 2. Que el precio se mueva como un tiro en la dirección que nosotros queríamos. Bueno, esto lo tenemos contemplado con la orden objetivo, o no. O 3, que es lo más frecuente, que el precio avance, pero no con mucha decisión, que se entretenga y que haya que estar constantemente valorando si hay que darle un poco de aire, un poco de margen a esa operación o es la hora de cortarle las alas. Este tercer escenario es el más delicado. Por un lado, hay que dejar correr la operación, pero por otro lado hay que estar controlando el riesgo constantemente. Piensa que si nos pasamos de permisivos, al final vamos a devolver demasiado dinero al mercado y no ganaremos, porque al final solo nos quedaremos con beneficios en las operaciones que vayan como un tiro de principio a fin. Y por otro lado, si nos pasamos de agresivos, de estrictos, nos vamos a perder los mejores movimientos porque siempre habremos tirado la toalla antes de tiempo. Para ser rentables como traders no nos basta con no perder demasiado en las operaciones que vayan mal, por supuesto, pero tampoco nos basta con ganar con las operaciones que van perfectas desde el principio hasta el final. Bien, eso está bien, tenemos que tenerlo, pero es que además tenemos que ganar dinero en esas operaciones que vayan regular, que son la mayoría, y ahí es donde se marca la diferencia a nivel global. Para sacar provecho de estas operaciones en las que el precio se mueve de forma normalita, que al final son la inmensa mayoría, tú lo que tienes que tener muy claro es saber qué estás haciendo, dónde estás y qué es razonable que le pidas al precio en este momento y cuánto ya sería mucho pedir. A ver, dicho con palabras más concretas, en primer lugar, lo que tienes que tener muy claro es el tramo que quieres cazar, si estás en escenario alcista fuerte o no, si vas a favor de tendencia o contra tendencia, si... bueno, todas estas cosas que van a hacer que definan un carácter del precio, que ya sabes que el precio no se va a mover igual, ni con la misma decisión, ni igual de sostenido en el tiempo en un caso que en otro, y tú tienes que saber exactamente en qué entorno te estás moviendo. Segundo, tienes que tener clarísima, digo clarísima, la estructura de soportes y resistencias en la que te mueves. Y aquí las ideas principales son estas. Vamos a comprar sobre soporte relevante y cerca de este. Vamos a vender bajo resistencia relevante y cerca de esta. Y ojo, comprar, vender, esto vale siempre, es decir, no me refiero a empezar la posición comprando, no, me refiero a comprando tanto si empezamos la posición, si estamos abriendo unos largos, como si estamos cerrando unos cortos, como si estamos saliendo del mercado una posición bajista, ¿vale? E importante a nivel estratégico, solo nos vamos a meter en operaciones en las que tengamos mucho espacio hasta el siguiente nivel relevante. Piensa que los soportes, aunque los pintemos con una línea de un píxel de grosor, no son tan finos. Son, bueno, indeterminadamente gruesos, ¿vale? Y tenemos que
ese grosor que no está muy claro, ese va a ser nuestro riesgo, ese margen de seguridad que tenemos que dejar va a ser el riesgo que vamos a asumir. Por eso, cuando nos metamos en una operación, ya que tenemos que dejar ese margen, tenemos que apostar por recorridos mucho más grandes en los que realmente nos compense la operación que vamos a hacer. A ver, por ejemplo, suponte que vamos a hacer una operación de largos, empezamos comprando y lo hacemos sobre soporte. Vale, el stop loss lo pondremos por debajo de soporte. De nuevo, como no sabemos exactamente el grosor de ese soporte, lo vamos a poner con un poco de margen, con un poco de espacio. Y el espacio entre nuestra orden de entrada y nuestro stop loss va a ser el riesgo que asumimos. Entonces, ¿dónde vamos a poner el objetivo, el final de la operación? ¿Hasta dónde queremos llegar? Todo lo lejos que podamos. ¿Hay algo que nos marque un tope? Sí, la próxima resistencia relevante. Vale, ese espacio entre nuestra entrada y nuestra orden objetivo tiene que ser mucho mayor que el espacio entre la entrada y el stop loss, porque nos tiene que compensar. ¿Y cómo sabemos si nos compensa o no nos compensa? Porque al fin y al cabo esa resistencia relevante estará más o menos cerca y habrá algunas en las que sí y otras en las que no. ¿Cómo sé yo si me compensa o no compensa? Bueno, en concreto eso depende de tu sistema en particular, de trading, de tus resultados personales, pero así a ojo, por tener una idea de, venga, vale, malo será que me esté equivocando, el beneficio potencial que tú tengas respecto a tu riesgo potencial, procura que sea 2,5 veces o mayor. Tú puedes intentar forzar las cosas y intentar tener un beneficio potencial muchísimo más grande que el riesgo potencial, pero a la hora de la verdad tú no puedes poner las órdenes donde te apetezca, te tienes que ceñir a la realidad. Y la realidad viene fijada por la estructura de soportes y resistencias. Si tú planteas una operación en la que el precio parte de soporte relevante y llega a resistencia relevante, o al revés, o que parte de resistencia relevante y baja hasta soporte relevante, tú tienes que tener confianza en que el precio va a correr libre todo ese camino. Hombre, sí, a veces amagarás, se entretendrá un poco en el recorrido, pero si tú tienes ese tramo limpio, tienes que tener la confianza de que la mayoría de las veces va a llegar a su destino. Por eso, en tu plan de trading, lo que tienes que hacer en toda esa zona es no tocar. ¿Cuál es el problema? Pues que en la mayoría de los casos, aparte de esos niveles relevantes clarísimos, en ese espacio libre intermedio quizás no esté perfectamente libre. Normalmente no lo estará. Habrá otros niveles de menor calibre que tú no tienes claro si te van a estropear la operación o no, si te van a entorpecer o no. Y en este punto yo no te puedo dar reglas fijas, porque cada resistencia intermedia es de su padre y de su madre y no te queda más remedio que ir cogiendo experiencia hasta dar con el punto justo. Lo que sí que puedo es darte unas cuantas pautas claras. Por ejemplo, la primera, si en tu tramo, teóricamente limpio, ves que tienes 2 resistencias intermedias o más, de esas que sospechas que podrían estropearte la operación, es decir, frenar el precio y hacer que se diera la vuelta, pues mira, pasa, vete a buscar otra operación, otra oportunidad, porque no te compensa pelearte con situaciones de calidad mediocre. Sé más selectivo y tendrás mejores resultados. La segunda es que la potencia del movimiento en realidad importa mucho. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te dije que las operaciones alcistas a favor de tendencia alcista es donde se mete todo el mundo? El precio suele titubear más, suele entretenerse más, tiene más engaños, es más perezoso. Va y va durante mucho tiempo, pero bueno, es menos directo. Si tú tienes una resistencia intermedia X, ¿vale? Es muy fácil que el precio se vea frenado y rechazado, porque es un entorno en el que el precio suele tener dificultades para avanzar. En cambio, si en vez de estar comprando a favor de tendencia alcista, lo estás haciendo contra tendencia bajista, que si recuerdas el precio era mucho más violento, decidido, agresivo, explosivo, esa misma resistencia que antes te hacía frenar el precio, seguramente ahora no le haga ni cosquillas, el precio la reventará como si fuera mantequilla. Por eso, cuando hagas el plan de trading para tu próxima operación, ten muy en cuenta el precio con el que estás lidiando, para decidir cuánto nivel de titubeo le vas a permitir a la hora de enfrentarse con esa resistencia intermedia débil. Vale, y en general mis opciones suelen ser estas. Y ojo, porque las dejo por escrito antes de colocar las órdenes, de entrar a fuego con esa operación. Es decir, este plan está establecido cuando
yo todavía no he puesto mi dinero en riesgo ni nada por el estilo, lo planeo primero y luego ya cuando lo ejecuto no tengo que pensar, solo tengo que ejecutar, ¿vale? Pero es verdad que estas resistencias intermedias ya veremos lo que hace el precio en ellas. Vale, lo primero, si yo ya veo que entre mi tramo libre hay una resistencia intermedia fuerte que realmente pienso que me va a estropear la operación, descarto la operación, paso, para mí no es una oportunidad, no me compensa pelearme con oportunidades mediocres, lo que hemos dicho antes. Vale, segundo caso, imagínate que esa resistencia intermedia es potente pero no tan potente como antes, es decir, pienso que es bastante probable que me frene el precio, pero en realidad no debería frenármelo como para estropearme la operación. Bueno, pues entonces lo que hago es que programo directamente y por anticipado que cuando el precio llegue a esa resistencia intermedia se cancele la mitad de la posición, se vendan la mitad de las acciones y luego que el resto siga corriendo hasta la orden objetivo final. Y 3, si la resistencia intermedia está ahí, pero realmente creo que no debería estropearme la operación, lo que hago es reservarme el derecho de actuar en función de lo que vea cuando el precio esté ahí en esa resistencia. Por ejemplo, si yo veo que el precio llega y muestra rechazo, y ojo, porque rechazo al fin y al cabo puede ser varias cosas, puede ser una divergencia en contra en un oscilador, o puede ser un montón de sombras de velitas mostrando cómo el precio no es capaz de cruzar, o directamente veo como el precio intenta cruzar pero cada vez lo intenta con menos fuerza y menos fuerza y menos fuerza, pues ahí me reservo el derecho o bien o de cerrar la mitad de la operación o de cerrar totalmente la operación a discreción en ese punto. Sea como sea, eso lo tengo que dejar escrito por anticipado, antes de lanzar las órdenes y por supuesto antes de que se ejecuten las órdenes de compra. Y por último, variante 4, si resulta que esa resistencia está ahí, la veo, pero es prácticamente inexistente, entonces casi me puedo despreocupar de la operación, es casi una operación automática. Yo pongo las órdenes y prácticamente puedo no mirar atrás, simplemente volver dentro de un tiempo y ver cómo ha ido el resultado. No toco nada.